Me gustaría que pudieran buscar en sus Biblias en Romanos capítulo 10, versos 8 en adelante. Y hemos estado trabajando la serie Habitando. Pero cuando hablamos de habitar, no estamos hablando de conocer algo de manera intelectual o de simple conocimiento, sino que estamos hablando de realmente vivir aquello en lo que decimos habitar o en lo que decimos creer. Y así hemos visto varias disciplinas que son propias de la vida de un cristiano a través de estos 2 meses. Y pudiéramos preguntarnos cómo hemos de habitar en tantas cosas simultáneamente. Y pudiera sonar hasta agotador, porque se ha mencionado habitar en la oración, habitar en la palabra, habitar en la gratitud. ¿Cómo lo hacemos? Sin embargo, estas disciplinas no funcionan aisladamente. Estas disciplinas se nutren una a la otra. Y cuando nosotros habitamos verdaderamente en Jesús, entonces eso hace que todas estas cosas vayan teniendo sentido y vayan siendo una necesidad en la vida de cada uno de quienes creemos en Cristo. Por eso que el tema no se trata de hacer cosas, sino que el habitar se trata de vivir las cosas. Y así podemos vivir en comunión, habitar en la generosidad, habitar en la oración, habitar en la adoración. Por cierto, habitar en la palabra. Y hoy día veremos cómo habitar en la proclamación. Vayamos al pasaje. Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De este pasaje la verdad es que tomaremos solo algunos aspectos en honor al tiempo, pero en términos generales pudiéramos decir lo siguiente: que proclamar el Evangelio no es solo un acto evangelístico, es una disciplina espiritual que forma en nosotros primero un corazón, en nosotros el corazón de Dios, con una pasión por los perdidos, y nos entrena para vivir como testigos permanentes. Habitar en la proclamación es dejar que el mensaje que nos salvó nos transforme, nos impulse y nos mueva hacia los demás.
Pero ¿cómo logramos eso? El versículo 8 nos dice, la palabra está cerca de ti. Tan cerca, que habita en el corazón y es proclamada por la boca. Por lo tanto, tenemos que entender que la proclamación no parte en el vacío, ni de fórmulas externas. Parte de lo que hay en el corazón. Repito, la proclamación no parte en el vacío, ni en fórmulas externas. Parte de lo que hay en el corazón. Habitar en la proclamación es vivir impregnado de la palabra, hasta que se vuelva parte de nuestro pensar, de nuestro vivir, de nuestro hablar diario. Pero no se trata de centrar aquello en la memorización o en la repetición, por muy bien que eso nos haga. El tema pasa por vivir aquello que proclamamos. No proclamamos lo que memorizamos, sino lo que nos habita. Aquello que en verdad vivimos y somos. Pablo aquí ve un binomio que yo llamaría hasta lógico, y que es respaldado por toda la Escritura: el corazón y la boca. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Proclamar es la consecuencia natural de una fe viva. Habitar en la proclamación nos va a llevar a ser formados como personas íntegras. Es decir, aquello que creemos, aquello que pensamos, se alinea con lo que decimos. El salmista ya lo había expresado de alguna manera, allí en el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Este binomio pareciera ser inseparable. Si queremos que los dichos de nuestra boca sean gratos delante de Dios, debemos vivir, pensar y luego proclamar lo que hay en el corazón. El Señor Jesús lo dijo de una manera un tanto distinta, pero en el mismo sentido, allí en Mateo 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esa parte todos se la saben, pero no sé si la practicamos. No sé qué ocurre en nuestras vidas. Por lo tanto, habitar en la proclamación, para habitar en ella es necesario, primero, que habite Cristo. Debe habitar Cristo en nosotros. Es la única manera que ese binomio de corazón y boca sea un binomio virtuoso, por así decirlo. Para que con el corazón creamos para justicia, es decir, la fe, y a partir de ahí, la proclamación para salvación. El pasaje nos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Ambas cosas, el creer y el proclamar, el corazón y la boca, son entonces inseparables, funcionan unidos el uno con el otro. Quizás
hemos pensado muchas veces que podemos proclamar algo distinto de lo que en realidad creemos. Lo hacemos con más frecuencia de lo que pareciera. Pero en la vida cotidiana, en la práctica habitual, no vaya a creer usted que porque usted proclama algo y su corazón está pensando otra cosa, tarde o temprano no va a ser evidente para el resto. Eso lo saben nuestros hijos, ¿sí o no? Que cuando les decimos algo, pero ven en nosotros una conducta distinta, un corazón distinto, se dan cuenta de inmediato. Y así como lo sabe nuestros hijos, lo sabe el compañero de trabajo, lo sabe el amigo. Y aunque muchas veces nosotros podamos pensar que logramos pasar sin que se dieran cuenta, hay uno que sí vio esta dicotomía entre el corazón y la boca. Son esos momentos en donde las palabras suenan disonantes con la vida que llevamos. Entonces, en verdad allí no hay proclamación evidente y verdadera. Un primer punto entonces es que habitar en la proclamación nos llama, nos impulsa a vivir en integridad. En donde lo que nuestro corazón, por lo que nuestro corazón está latiendo, sea exactamente lo mismo que nuestra boca diga. Pablo lo dice también en el sentido de que la única manera para que una persona sea transformada es que esa proclamación sea en verdad efectiva. Y para eso es necesario que la otra persona escuche la palabra. Pero en la palabra en donde no esté esta suerte de dicotomía, sino en donde las cosas estén alineadas, lo que sale del corazón y lo que sale de la boca. No hay posibilidad de que una palabra expresada por nosotros vaya a producir un cambio real y transformador en otra, si es que no hay integridad entre el corazón y nuestra boca. Pablo lo resalta de alguna otra manera en el versículo 17, cuando dice que por la fe viene el oír, y el oír no cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Cuando nosotros caminamos en la vida, en esta suerte, no sé, de personas que como que nos desdoblamos a veces, en donde a veces levantamos manos santas y un par de horas después estamos bebiendo alcohol en un pub. O levantamos manos santas y al rato después estamos gritoneando a nuestra familia. O cuando levantamos manos santas y a la hora de hacer negocios, nuestros negocios son de dudosa reputación o están en el filo entre lo correcto y lo incorrecto. Quizás sí sean legales porque la ley no dice nada en contra, pero está ofendiendo a Dios igualmente. El estándar de Dios es más alto. Esas dualidades en nuestra vida
déjeme decirle que ofenden la cruz de Cristo. Ofenden al Señor. Por eso, que para que nuestra proclamación sea verdadera, sea transformadora y que el Espíritu Santo pueda llegar a transformar a otro, se requiere de vidas íntegras. Pero ¿quiénes deben habitar en la proclamación? La proclamación es parte del ADN del que habita en Cristo. Porque vivir en la proclamación implica cargar el peso eterno de los que aún no han oído las buenas nuevas. Habitar en la proclamación es vivir cargando sobre nuestros hombros el peso eterno de los que aún no han oído el mensaje de salvación. Usted tiene personas a las que ama. Pensemos solo en ellas. Si usted nunca les ha proclamado el Evangelio, usted los está privando de alcanzar salvación. ¿Sí? Nos da vergüenza a veces. Tenemos temores. Pero ¿qué es mejor? ¿Ponerse colorado una vez porque a lo mejor le dijeron que no cuando proclamó el Evangelio? ¿O arriesgarse definitivamente a que esa persona que usted quiere se pierda eternamente? Tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. No es opcional para el cristiano. No es responsabilidad de quien se para en el púlpito solamente. Es responsabilidad de cada uno de quienes han recibido a Cristo. La tarea de proclamar el Evangelio, de habitar en la proclamación, es de cada uno de los cristianos. Por eso que la proclamación no es opcional, sino que es la mayor de las urgencias que debiéramos tener todos quienes permanecemos en Cristo. Una proclamación para que por medio de la palabra de Dios y su Espíritu otros sean transformados y sus vidas glorifiquen a Dios. Urgencia, sí, urgencia. Como todos aquí o trabajan en el área de la salud o somos usuarios del área de la salud, quizás lo podemos entender de esta manera. Cuando vamos a un centro asistencial, lo primero que hacen antes de preguntarnos qué nos duele, nos categorizan. C1 a C5. Donde C5 es aquel que puede esperar a ser atendido en otro lugar, en el CEFAM, o pueden pasar largas horas hasta que uno es atendido en esa categorización. Y C1 es aquella urgencia que requiere atención inmediata. Está en riesgo la vida. Eso en el área de la salud. Pero déjenme decirles que hay una categoría C0, que usted no la conoce ni la conocen en el área de la salud. Esa categoría es más urgente que la C1. Y en esa categoría C0 están los que están en condición de muertos.
muertos espirituales. Mientras en todas las otras categorías podemos considerar una serie de otras cosas, como por ejemplo, si yo tengo una afección, pudiera ser que mi solución fuera así: puedo esperar, ya depongo mi actitud, voy a la palabra y en oración le pido a Dios que transforme mi situación, que me ayude con lo que estoy cargando. Incluso podemos buscar ayuda en terceros, consejo. Pero los que están en la categoría C0 están muertos. La palabra del Señor dice que están muertos en delitos y pecados, destinados a la muerte eterna. Por lo tanto, allí, en esa categoría, en donde a lo mejor están muchos de sus familiares, muchos de sus amigos, muchos de sus colegas de trabajo, allí está la urgencia de la iglesia, allí está la urgencia de los hijos de Dios, en ir y transmitir un mensaje que los traiga a la vida. Proclamar el Evangelio es imperativo. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea y que invocar el nombre del Señor sea salvo. Y Pablo está citando allí a Joel en el capítulo 2, verso 32. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero para Pablo el invocar es un acto de fe que nace en el corazón, no es solo una forma verbal. Pudiéramos entrar a lo que realmente significa la palabra invocar en el contexto bíblico, pero sería largo de analizar. Pero en términos generales, invocar tiene que ver con clamar, suplicar, básicamente por salvación. Y vinculado a la adoración. Por lo tanto, cuando Pablo toma esta cita de Joel, está pensando en aquello: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero los versículos 14 y 15, Pablo nos cuestiona. Y nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La proclamación tiene como fin que otros también invoquen el nombre de Dios. Y Pablo plantea la siguiente lógica en lo que acabamos de leer: no se puede invocar a quien no se ha creído. ¿Cómo va a clamar usted? ¿Va a pedir rescate? ¿Va a pedir salvación? ¿Va a adorar? Si no cree. No puede hacerlo. Sería antilógico, por decir una expresión. Pero no se puede creer en quien no se ha oído. Si yo no conozco, si yo no sé en qué es lo que tengo que creer, no lo he oído nunca, posible. Tampoco puedo oír, dice Pablo, si alguien no me lo ha contado, si no hubo alguien que me predicara. Y no va a haber alguien llamado a predicar si es que alguien no lo ha enviado. Y de todo esto, lo que tenemos con certeza es lo último. Sí hemos sido enviados. Jesús nos envió.
El punto es si el resto de la cadena lógica ha seguido su curso. O hemos quedado en, sí, fuimos enviados. Qué bueno, Señor, que nos enviaste. Gracias. Invocar al Señor, por lo tanto, es el resultado de un proceso espiritual que comienza con la predicación del Evangelio, seguido de la audición, la fe y finalmente el acto de invocar, que implica reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Una tercera cosa que nos dice con certeza el apóstol Pablo es que la fe, el creer, viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La proclamación tiene poder, no porque tú hables, sino porque Cristo es anunciado. El Espíritu obra cuando el Evangelio es predicado, aún en la debilidad nuestra. Quienes participaron del curso, les tiene que haber quedado claro que la obra es del Espíritu Santo. Por lo que los temores nuestros de proclamar el Evangelio debemos dejarlos a un lado. Pues es Él quien pues el hecho de que alguien se convierta o no, en estricto rigor, no es responsabilidad directa nuestra. Nosotros no vamos a recibir la gloria, no debemos aspirar a la gloria porque alguien se convierta. El que debe recibir toda la gloria es Cristo y de eso se encarga el Espíritu Santo, convenciendo, persuadiendo, trayendo convicción de pecado y transformando. No se trata de convencer a alguien. Se trata de anunciar lo que se nos ha pedido anunciar. El que habita en la proclamación confía en el poder del Evangelio, no en sus propios argumentos. Es el poder de la palabra de Dios, por acción y obra del Espíritu Santo, la que transforma. Pero alguien tiene que oír para que se produzca eso en aquella persona, para que obre el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Bueno, las dos palabras están aceptadas. A Dios le plugó, a Dios le plació. Que así fuera dentro de su diseño. Él creó. Él hizo la obra por medio de su Hijo. Pero ¿sabe qué? Determinó que la forma sería con tu participación y con mi participación. ¿En qué sentido? En que nos encomendó una tarea: anunciar la buena noticia. La buena noticia de esa obra reconciliadora de la cruz. Vivir, habitar en la proclamación como disciplina, primero nos funde, nos obliga a ser íntegros entre nuestro corazón y nuestra boca. Nos lleva, nos presiona a la acción para que otros también puedan invocar el nombre de Dios. Es decir, nos obliga a movernos, nos obliga a la acción, nos obliga a ir en misión, siendo testigos del obrar de Dios para que otros oigan. Pero mire, última pregunta que deberíamos hacernos esta tarde. ¿Qué es lo que debemos proclamar? Y la respuesta puede parecer obvia. El Evangelio.
Ya, ¿y? Reláteme el Evangelio. Hemos aprendido 4 verdades básicas del Evangelio. Hay muchas más implícitas en el Evangelio, pero básicas 4. Todos. Parece que algunos nomás son pecadores aquí. Todos somos pecadores. ¿Cuál es la pena? La muerte. ¿Pagó usted la pena? ¿Quién la pagó? ¿Y sabe qué es lo maravilloso de esto? Es que siendo todos pecadores, habiendo una pena que es la muerte, Cristo pagó la pena. No hay nada que usted tenga que hacer. Solo recibir a Cristo. Solo creer en Él. Porque más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Esto, pudiéramos decir, es el resumen del Evangelio. Podemos sumarle algunas otras cosas, como cuál es el propósito de la salvación. Y el propósito es que usted pueda glorificar en verdad a Dios. Si todo se trata de Dios, no se trata de nosotros. Pablo nos da un poco mayor claridad y nos dice en 2 Corintios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, bueno, también a las mujeres. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. A nosotros nos encargó esa palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros al resto de los hombres, diciéndoles, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. La verdad es que fuimos creados para glorificar a Dios. Pero ¿sabe que desde la caída, allí en el Edén, se trazaron 2 caminos? Uno angosto que apuntaba a Cristo, que se concretó en sí mismo en Cristo, siendo Cristo mismo el camino, que nos reconcilia con Dios, llevándonos a la gloria eterna. Pero ¿sabe qué? También allí se trazó un camino ancho. Tan ancho que a veces no lo podemos ni siquiera dimensionar. Que impide que quienes transitan por él incluso se den cuenta de a dónde lleva el camino. Porque ese camino lleva a la muerte eterna. Ese camino termina en el infierno. Sí, el infierno. Ese lugar donde hay ausencia absoluta de Dios. Si usted cree que las cosas están mal en lo que vivimos, déjeme decirle que en medio de todo lo que usted ve, de todas las cosas terribles que nosotros vemos, que escuchamos, de hombres que hoy día no trepidan con pegarle un par de balazos a alguien en la calle, que no trepidan en explotar mujeres, niños, niñas, de vender sus cuerpos, sus órganos. Mire, las maldades más aberrantes que puedan haber. Pero escúcheme bien,
la maldad y la amargura no es aún mayor porque Dios la restringe. El infierno es el lugar donde Dios ya ha quitado su mano completamente. Un lugar con ausencia total de Dios. Ese es el destino de aquellos a los cuales ustedes nunca le han hablado de Cristo. ¿Sabe qué? En ese destino, en ese camino, muchos transitan hoy día. Y es probable que alguno de los presentes esté transitando y deambulando en ese camino. Porque ese camino es tan ancho que nos hace perder la perspectiva de las cosas. Nos hace tambalear de un lado a otro, en donde a veces fugazmente pasamos y ponemos un par de pies transitoriamente por encima del camino angosto. Y allá seguimos, de un lado a otro en ese camino angosto, con vacíos en el corazón pero tremendos, con angustias tremendas, con situaciones en donde no pueden liberarse de ciertas situaciones. Muchos hoy día siguen caminando ese camino que los lleva a la perdición. Son caminos en donde no hay sosiego para el alma. No hay vida. Pero ¿sabe? Quiero decirte que si tú estás en esa condición, si estás transitando por ese camino, tumbándote de un lado para otro sin saber qué hacer, ya por años, desgastado, cansado, Dios hoy día te está diciendo que te detengas. Que te detengas porque hay esperanza en Él. Y te está diciendo que es hora de detenerte y escuchar que el precio para salir de ese camino ya fue pagado. Pagado con el precio de la sangre de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Salvo de ese camino de muerte. Y podrás transitar en el único que es el camino verdadero, en Cristo mismo. Deja ya de vivir para ti mismo. Deja ya de vivir para los demás. Deja de vivir para Satanás. Vive para Cristo. Él es la vida. Él es la vida. Es el camino, es la verdad y es la vida. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con el Dios que te creó. No importa cuánto hayas vagado. No importa si has llevado la chapa de cristiano por cuánto tiempo incluso. Reconcíliate con Dios. Vive para Él. Vive en Él. Él pagó por ti para que puedas vivir tu vida con propósito. Y propósito hay uno solo: glorificar eternamente al Dios que te creó, al Dios de la vida, al Dios del universo, al Dios de la salvación, al Dios de la misericordia, al Dios de la justicia, al Dios que es soberano sobre todas las cosas.
Así que como embajador de Cristo, tal cual uno de ustedes, como embajador de Cristo, a quienes hoy día todavía están transitando ese camino, te ruego, en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Oremos al Señor.